Saludos y bendiciones. Vamos a dar inicio a la clase correspondiente para el día de hoy. Tarde un poco calurosa, pero con hermosas bendiciones del Dios del cielo para nuestras vidas. Entonces, nos toca hoy, Dios mediante, cerrar esta hermosa materia, como es la adoración. Estamos en la página 51 y vamos a ver cómo combatir estos flagelos. Para saber cuáles flagelos son, bueno, deben de ir a YouTube y ver la clase pasada y también oír los audios que están ya grabados todos. Bueno, entramos en materia. Esto es combatido con la naturaleza del amor, es decir, la arma más poderosa que existe sobre todo el vasto universo y el cielo, el amor. De lo cual Dios en Cristo Jesús se despojó de lo eterno, se despojó de lo infinito, se despojó de lo omnisciente, de lo omnipotente y de lo omnipresente, 5 cualidades únicas de Dios, pero no se despojó del amor, tampoco de la fe, porque el amor y la fe trabajan juntos, son gemelos. Entonces, estos flagelos que hay de distorsiones dentro de nuestras congregaciones, que ya existen, son una realidad, se combaten con la naturaleza del amor. ¿Cuál de los tres? Cabe la pregunta. Jesús se entrevista en una ocasión con Pedro, con los discípulos, pero específicamente con Pedro, y le dice: Pedro, tú me agapán, y Pedro le dice: Señor, yo te filí. Le vuelve otra vez a decir: Pedro, tú me agapán, Señor, tú me filí. Le dice Jesús nuevamente: entonces tú me filí, Señor, tú sabes todas las cosas. Ahora ve lo que creo recibirlo por iluminación en estos días en una de las clases. ¿Cómo es que Pedro va a agapán, es decir, a amar con el amor de Dios a Dios Cristo, si Dios Espíritu Santo no estaba en él? Era imposible. Entonces, ¿por qué nosotros ahora tenemos la capacidad de agapar a Dios y a nuestros hermanos y aún al mundo? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces, su amor en nosotros, amando a los demás. Acá Pedro, pues, creo que fue sincero. Yo te pilí 3 años y medio, me has mantenido, me has sostenido, me has soportado, incluso te negué con maldición, te traicioné y tú me buscaste. Entonces, ve esta pequeña pero gigante profundidad que hay acá. Cuando hablamos de combatir estos flagelos con el amor, es con el amor ágape, no con el filí, porque el filí es un sentimiento y el ero, por supuesto, otro sentimiento, pero el ágape, señores y señores, es un mandamiento. Del ágape de Dios reinando y emanando, nótese, de nosotros, cuando hacemos un análisis de las verdades del reino de Dios, todo se dio y se da por amor, indiscutiblemente. Porque si Dios no manifiesta ese amor ágape, que fuera de nosotros. ¿Nos necesitaba Él que tuviera necesidad de nosotros? No. Nosotros sin Dios, ¿qué seríamos? Nada. Y Él sin nosotros, pues sigue siendo Dios. Pero el ágape, cuando aún no le conocíamos, cuando aún no había nada de un sentimiento en nosotros hacia Él, Él murió por nosotros, se entregó por nosotros y nos buscó. La Escritura te define el amor de Dios en 5 propiedades que son muy virtuosas. Lo que el amor es, lo que el amor no es, lo que el amor hace, lo que el amor no hace, lo que el amor no deja de ser. Muy importante hacer este análisis sobre estas virtudes hermosas
que han sido conferidas, que han sido depositadas en nosotros y por lo tanto, ninguno de nosotros, si entiende que estas virtudes están en nosotros, tenemos el valor. Y si lo decimos por ignorancia. Es decir, yo no puedo perdonarlo a él, yo no puedo perdonarla a ella, yo no puedo perdonarme a mí. Si lo decimos es por ignorancia o por obstinación. No hay otra. Porque la capacidad la tenemos. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Oiga, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca dejará de ser. ¿Cuál? El ágape. El filí se acaba, señoras y señores, y el ero también. Pero el ágape de Dios tiene la misma naturaleza de Dios, eterno, ¿sí? Y si ese amor está en nosotros y en nosotros está ya parte de la naturaleza de Dios, entonces ese amor que está en nosotros también es eterno. Tenemos eterno amor porque tenemos eterna vida espiritual. El registro bíblico lo tenemos en primera a Corintios 13, 4 y 8. Cuando tenemos conocimiento de la naturaleza del amor de Dios y dejamos que gobierne nuestra vida, no hay lugar para ningún tipo de resentimiento. Entonces seremos libres para vivir y disfrutar la vida de Dios y seremos aptos para recibir las grandes bendiciones que vienen de Él. En el Evangelio de Mateo deja en claro que el perdón es indispensable para calificar como adoradores. Oiga lo que viene, estamos en el tema. Por ende, presentar una adoración, el pasaje expresa como sigue. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mateo 5, 23 y 24. Lo primero que debemos tomar en cuenta es que en el pasaje hay dos términos que indican que Jesús está tratando el caso de un adorador, que son ofrenda, y altar. Estos términos nos muestran que hay una adoración implícita. Entendiendo esta verdad, debemos comprender lo estricto que es Jesús con el perdón como principio de adoración. Jesús dijo, si tu hermano tiene algo contra ti, ve tú a él. Por naturaleza católica, siempre hemos dicho, bueno, el que se metió conmigo fue él es el que tiene que venir de rodillas a pedir perdón. Y no es así, esa es la naturaleza humana, que se practica mucho dentro de la religión popular en esta área del mundo. Sin embargo, las cosas en Dios son a lo contrario. ¿Estás enterado? ¿Sabes que tu hermano tiene algo contra ti? Ve tú a él. ¿Sí? Ahora, cuando hay un disgusto, cuando hay un malentendido, cuando hay estos choques psíquicos, ¿quién va a ir primero? El más valiente. ¿Quién va a ser el que va a huir? El cobarde. ¿Quién, cuando venimos por la misma calle y venimos por la misma acera, se baja de la acera, cruza la calle y se monta en la otra? El cobarde. El valiente, ¿qué hace? Sigue tranquilo. Para perdonar y para pedir perdón hay que ser valiente. ¿Sí? Ahora, lo lógico del caso sería que yo buscara a quien he ofendido, no al que me ofendió. En el caso de que mi hermano me ofenda, él debería venir a buscarme. Según el pasaje, es todo lo contrario. Aunque yo no haya sido el causante del problema,
aunque haya sido el agraviado, debo ir a mi hermano, que fue el agresor. Esto nos muestra la seriedad del asunto en relación al perdón y a la adoración. Ahora mi pregunta es, ¿nosotros ofendimos a Dios o Dios nos ofendió a nosotros? ¿Un Dios ofendido nos buscó a nosotros o nosotros buscamos a ese Dios ofendido? Ajá, entonces Dios no está diciendo nada que Él no viva. Dios no está enseñando ni nos está diciendo que hagamos algo que Él no lo está viviendo y es el gran ejemplo. Por lo tanto, cuando usted y yo andábamos en nuestra vagancia, cualquier nivel que tuviéramos, Él fue el que nos buscó. Y una vez que ya estando dentro del Evangelio, por ignorar ciertas verdades, cometimos ciertos pecados, cometimos ciertos errores, fuimos enseñados mal y Él siguió ahí, buscando corregirnos, buscando perfeccionarnos, buscando orientarnos. Aunque nosotros éramos los que pecábamos contra Él, Él siempre andaba detrás de nosotros. Lo sigue andando y lo seguirá andando hasta el día que nos perfeccione en el alma y en el cuerpo y nos lleve a celebrar las bodas del Cordero. El término reconciliar del griego es diadasos, que indica una reconciliación mutua o recíproca. La enseñanza de Jesús radica que al acercarse a la casa de Dios en adoración, la ofrenda no será aceptada mientras haya un resentimiento en contra de mi semejante. Debo entender como adorador que mi comunión con Dios no puede ser correcta cuando es mala la conexión con mi semejante. De la única forma que Jesús pudo presentar al Padre su vida como ofrenda es a través del perdón. Jesús no entregó su vida al Padre hasta no haber exclamado, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Y si mal no recuerdo, es la primera palabra que Jesús expresa de las 7 que están y que se predican en Semana Santa en la cruz. Es la primera. Es decir, ya Él lo había hecho, ya Él tenía su corazón interno preparado para esto. ¿Por qué? Por causa del ágape, y lo expresa y se lo demanda en este caso al Padre que lo haga también, porque ya Él, el gran ejemplo, lo estaba haciendo. Si Jesús le hubiera dado lugar a un resentimiento, hubiera echado por tierra la salvación del hombre, porque su vida no hubiera sido aceptada por el Padre como ofrenda en adoración. Bíblicamente puedo demostrar que Esteban, al morir, presentó su vida al Padre como ofrenda. La Biblia dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, ahí hay que analizar qué es el lleno del Espíritu Santo, es estar en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie a la diestra de Dios. Hechos 7:55 al 56. Es una de las pocas partes de las escrituras que presentan a Jesús de pie a la diestra de Dios. Esto indica que Jesús tomó esta posición con el fin de reverenciar la muerte de su santo que estaba entregando su vida como ofrenda al Padre en adoración. Pero según el verso 60 del mismo capítulo, ya el perdón estaba en el corazón de Esteban como principio de adoración. Esteban dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos 7:60. La Biblia dice que esto lo dijo, la Biblia dice que esto lo dijo puesto de rodillas
Como todo un adorador entregó su vida como ofrenda después de haber acudido al perdón. El hecho de que Esteban se haya puesto de rodillas y Jesús se haya puesto de pie indica que hubo un acto de adoración en la entrega de una vida, pero por delante de todo esto estuvo el perdón, señoras y señores. Es decir, ofrenda limpia, sin resentimiento. En el caso de Esteban está en señal de humillación. En el caso de Jesús está como Dios recibiendo la adoración de su mártir, el cual estaba entregando la vida en un acto de adoración. ¿Cómo puede la iglesia en una forma colectiva o el creyente en una forma individual calificar como adoradores si las mayorías están llenos de odio, celo, raíces de amargura, contienda, envidia, falta de perdón, competencia, engaño, traición, falsedad? Dejar todas estas cosas no es fácil, eso es correcto, pero es nuestra única opción para calificar como adoradores y presentar una verdadera adoración. Hay una lista de personas que debemos perdonar para ser efectivos en la adoración. A continuación te las presento. A Dios en primer lugar. Muchos de nosotros nos hemos levantado en la vida con resentimientos contra Dios. Hemos creído que hemos venido a esta tierra es a sufrir y cantamos como la ranchera aquella. No sé si se recuerdan, que habíamos venido a rodar y a sufrir y a sufrir. Ahora, a nuestros cónyuges, muchas cosas que nuestros cónyuges hacen y nosotros, por causa de lo que ellas o ellos hacen, estamos guardando rencor. A nuestros padres, cosas que ellos hicieron y todavía hay algún resentimiento por ahí guardado por lo que hizo papá, hizo mamá, o por lo que hizo tía o abuelo o abuela, los que los criaron. A nuestros líderes, ¿sí? A nuestros líderes, en el caso de los que estamos pastoreando, los que estamos liderizando algún grupo y tenemos gente liderizando con nosotros y muchos de ellos hacen las cosas como exactamente nosotros no queremos que lo hagan, pero ya va, esa es la capacidad de ellos, de algunos. Y otros sí lo hacen con la intención de incomodarnos, de hacernos sentir mal, pero ahí es donde tú y yo debemos ser inteligentes. De eso tenemos que aprender a tener aquí una fortaleza en cuanto al perdón y la capacidad de tolerancia y aprender lo que dice el texto. Soportaos los unos a los otros. A nuestros hermanos de sangre, muchos de ellos han dicho muchas cosas que muchas veces nos han incomodado. A nuestros hijos también hay que perdonar a los hijos. A todos los que te hicieron daño fuera de tu contorno, a los vecinos, a las vecinas, ¿sí? A nosotros mismos. Hay gente que tiene problemas con el perdón con ellos mismos. Hoy el testimonio de un pastor, el pastor de la iglesia congregacional más grande de Corea. En una ocasión, una señora fue a su oficina. Él había orado varias veces por ella en la iglesia, tenía una enfermedad, penosa enfermedad que no se le curaba, había orado una otra vez por ella y nada, no pasaba nada. Un día la invita a la oficina y está en la oficina y él comienza a hacer una serie de preguntas en los cuales ella le preguntó: pastor, yo he venido aquí a que usted me haga un interrogatorio o yo he venido aquí para que usted me ministre para yo recibir sanidad. Entonces el hombre le dice: bueno, creo que estoy buscando la raíz del problema de la enfermedad que tú tienes y si usted no está dispuesta pues a responderme todas las preguntas, ya yo he orado por usted varias veces y usted no se ha sanado, creo que hay un problema más profundo por el cual usted no se ha sanado. Necesito
que usted se abra al Espíritu de Dios. Necesito que usted se sincerice y si no, no voy a volver a orar por usted porque ya he orado y usted no se ha sanado. Bueno, la mujer comenzó a llorar y le confesó que ella había cometido hace muchos años atrás un pecado, el cual ella no se lo perdonaba. ¿Cuál era el detalle? Ella vivía con su hermana en un apartamento. La hermana era la esposa del chico. La hermana salió embarazada. En el momento que ella fue al hospital a dar a luz, mientras estaba en el hospital dando a luz, el chico le propuso estar con ella y ella cedió. Después se separaron, él le alquiló un apartamento aparte y estuvieron viviendo un tiempo aparte y finalmente se separaron. Eso lo cargaba ella aquí. Y por muchos años, aunque había nacido de nuevo, aunque le había entregado la vida a Jesús, había recibido el perdón de el pecado y de los pecados que había cometido, ella no se había perdonado a sí misma. Ese día ella expuso, ella confesó, pues lo único que ella pensaba y creía que era el obstáculo que había para que el Espíritu Santo obrara y produjera en ella la sanidad, que en el mundo espiritual ya era una realidad, pero en el mundo físico de ella no. Entonces ella entendió por el Espíritu que tenía que perdonarse. Ese día se perdonó, expresó su error, salió de él, oraron por ella y se sanó. Algo así tan sencillo. No era algo en contra de otro, era en contra de ella misma. Ahora, por esa razón, entonces el amor ágape es necesario, es indispensable, está en nosotros. Y el amor ágape es capaz de producir en nosotros todo lo necesario para perdonar lo que creemos que Dios hizo mal hecho, a nuestros cónyuges, lo que creemos que está haciendo incorrectamente, a nuestros padres, lo que pensamos y creemos que de repente hizo mal, a nuestros líderes, lo que no están haciendo correcto. Y aquí no solamente hablemos de líderes como cristianos, hablemos también de los líderes de la comunidad, de los líderes del municipio, de los líderes del Estado, de los líderes de la nación y los líderes del mundo, hablando del mundo político, ¿sí? A nuestros hermanos de sangre, a nuestros hijos y entre ellos a todos los que hicieron daño fuera de nuestros contornos. Y por último, a nosotros mismos, ¿sí? Entonces, moviéndonos en el ágape a favor de todos estos grupos de seres de los cuales hemos mencionado, entonces creemos salir del resentimiento en contra de, por lo que nosotros creemos que está mal, que está incorrecto, y de esa manera, al ser libres del resentimiento contra estos grupos que hemos hablado, calificamos como adoradores. Ser adorador, ser cristiano es una cosa, pero ser adorador es otro. Sí, otro detallazo que hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Soy cristiano? Ok, listo, le entregué la vida a Jesús, pero ¿soy un adorador? ¿Como cristiano también soy adorador? ¿O soy adulador? ¿O soy un artista? ¿Qué es lo que hago? La fe y la adoración. Vamos para acá. Que de paso, la fe y el amor ágape, que es lo que acabamos de hablar, hermano, son gemelos. Gemelos. Nadie puede decir que tiene amor ágape y no tiene fe. Tampoco es imposible que yo diga que tengo fe y no tengo amor ágape. Es más, el amor vino por la fe y la fe llegó por el amor. Las escrituras dicen que sin fe es imposible agradar a Dios. Oiga, imposible. Hebreos 11:6. El término agradar del griego significa hacer satisfecho o satisfizo, hacer satisfizo el corazón de Dios por causa de lo que estás haciendo. Es aceptable ante sus ojos, es secundado por el Creador. Jamás un creyente lleno de temores, oiga, dudas, ansiedades, preocupado, angustiado, turbado, inseguro,
podrá presentarse ante Dios en adoración. Depositar la fe en lo que Dios, oiga, ha dicho, su palabra, lleva implícita la más grande expresión de adoración. Creerle a Dios en medio de las malas circunstancias y las más grandes adversidades es adoración. Pedro, maestro, si eres tú, manda que yo baje de la barca. Pero ¿qué había pasado antesito cuando lo vieron? Un fantasma. Y todos tenían la idea, tenían la percepción de que cuando iban navegando y se les aparecía un fantasma, se morían. No había vida, no había regreso. Era la muerte. Sí, era la muerte, era lo que tenían como concepción en esa área, en la parte marítima. Veían un fantasma, listo, aquí nos morimos todos. Cuando Jesús le dice que Él es, que no teman, Pedro le dice, maestro, si eres tú, manda que yo vaya. No es que se lanzó. Cuando le dijo, sí, ven, ok, descendió en lo que estaba Jesús diciendo. Esa acción de Pedro, ese lanzarse de la barca, aunque todavía no había nacido de nuevo, aunque lo estaba haciendo en obediencia, no exactamente en fe, fue un acto de adoración. Sin embargo, en el caminar, que no sabemos cuánto caminó, pero tiene que haber caminado unos cuantos pasos, sus ojos se fijaron y se despegaron de Cristo y se miraron y se fijaron mucho en el vaivén de las olas. Y entonces comenzó a hundirse y ahí es donde grita, Señor, sálvame que perezco. Y Jesús le mete la mano, pero no cree que lo agarró cargado. Lo agarra de la mano y los dos se vienen caminando hasta la barca, porque cargado no lo agarró. Ahora, en los puntos 1 y 2 del tópico verdades intrínsecas en la adoración, señalamos algunos rasgos que tienen que ver con la adoración en fe. Lo primero que tratamos es que la adoración es incondicional. Y lo segundo es que adoremos a Dios, oiga, en medio de cualquier circunstancia. El no acondicionar la adoración y adorar en medio de cualquier circunstancia es un acto, oiga, de adoración que conlleva a la fe implícita. En estos casos es donde se ponen a prueba el carácter de un verdadero adorador. Un adorador no busca los mejores momentos para adorar. Él lo hace bajo cualquier circunstancia, ¿sí? No es fácil reconocer a Dios como el sanador cuando se está enfermo, ¿sí? No es fácil reconocer a Dios como nuestro proveedor cuando se tiene un embargo encima. No es fácil reconocer a Dios como el que nos da la victoria cuando por diversas circunstancias hemos perdido una batalla. Adorar en fe es entender que aunque no entendamos nada y no tengamos respuestas de las cosas adversas por las cuales pasamos, Dios sigue siendo Dios. Su fidelidad, su integridad, su equidad, su rectitud, su veracidad no deben ser cuestionadas, opinadas ni puestas en duda por un adorador. Por fe, Abraham, en medio de la confusión, presentó a Isaac en adoración como ofrenda a Dios, en obediencia, no dudando de la palabra que Dios le había dado cuando le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Hebreos 11:18. Por fe, Habacuc, en medio del caos, adoró a Dios y le reconoció como la fuente en la provisión, aunque las circunstancias eran adversas. Habacuc 3:17 y 19.
El adorador debe ser fiel en la prosperidad como en la adversidad. Es en estas dos posiciones es donde se prueba el carácter del adorador. Un adorador en la abundancia no se olvida de Dios. Es agradecido por ella y en la escasez no reniega de Dios. Mantiene su fidelidad. Pablo el apóstol entendió y mantuvo esta verdad. Él dijo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en escasez y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Filipenses 4, 11 y 12. Aquí vemos el carácter de Pablo como todo un adorador. No así el caso que expresa en Proverbios, donde el escritor dice, no me des abundancia, no sea que me olvide de ti. No me permitas pasar por escasez, no sea que reniegue de ti. ¿Quién es ese tipo? ¿Un adorador? No. Ahí no hay carácter de adoración. El propio adulador. El propio que quería que Dios bailara al son que él tocaba. No, es a lo contrario. Somos nosotros los que tenemos que bailar al son que Dios toque. Soy yo el que tengo que ajustar mi carácter al de Dios. Soy yo el que tengo que caminar en el propósito de Dios. Es decir, el que tiene propósito es Dios. Yo tengo que andar en el propósito de Él. Cualquiera que sea la circunstancia. Después de haber expresado todas estas verdades, convencido de cada una de ellas, exclama con propiedad, en aptitud de adoración y en aptitud de gracia, y adoración, fortalecido en sí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el verso 13, pero para nosotros repetir el 13, creo que debemos comenzar desde el 11. Hay que leerlo del 11, pasar por el 12 y ver todo lo que dice por ahí. Por esta causa, un adorador sabe entender que la adoración en fe no se ajusta a las circunstancias. Ellas, las circunstancias, dependen de la convicción que tengamos de la verdad de Dios, que está establecida en su palabra. Jesús lo entendió e hizo de la verdad establecida un fundamento para adorar en fe. Él dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Nótese que Jesús depositó su fe sobre lo que estaba escrito. Por esta causa de este principio es indispensable que obtengamos un conocimiento preciso y conciso de la fe y lo que se relaciona a ello, que ya aquí vimos esa materia, para poder ajustarlo como principio de adoración y poder así prestar a Dios una verdadera adoración, como producto de haber calificado como verdaderos adoradores. Instrumentos musicales. Vamos a hablar un poco de los instrumentos musicales por acá. Entre los instrumentos musicales más comúnmente utilizados para la adoración tenemos pandero, salterio, címbalo, flauta, arpa, a los cuales vamos a definir cada uno de ellos. Pandero o tamboril. Era un pequeño tambor hecho de un arco de madera y probablemente dos pieles. Era rectangular o cuadrado. Tenían pequeñas campanillas, platillos de metal o castañuelas insertadas en el marco. Era usado para marcar el ritmo de corte de la danza. Siempre aparece asociado
con manifestaciones de alegría, Isaías 24:8, de júbilo, Jueces 11:34 y Primera de Samuel 18:6, en conmemoraciones o en acontecimientos religiosos, Segunda de Samuel 6:5, banquete, Isaías 5:12, formaban parte de un instrumento musical para la adoración, Salmo 68:25, 81:2, 149:3 y 154. Eso es pandero o tamborín. Salterio, y normalmente decimos tamboril, ¿no? Y es tamborín. Salterio, la traducción más frecuente de la palabra hebrea novel, Salmo 33:2, 57:8, 144:9, que se aplican a un instrumento de cuerda cuya descripción exacta resulta aún muy incierta por la falta de material arqueológico e información bíblica. Se piensa que era una especie de arpa triangular de madera que se ejecutaban con los dedos. Primera de Samuel 16:23. La palabra suele ser traducción del arameo Santerium, dejando la P muda, ¿no? Daniel 3:5 y 7. Nombre de uno de los instrumentos de la orquesta de Nabucodonosor. En unas 25 referencias aparecen asociados con el arpa. Salmo 108:2, 153, lo cual pareciera implicar que era instrumento complementario y que probablemente el salterio hacía las veces de bajo. Es evidente que David ejecutaba los dos instrumentos. El salterio se empleaba tanto en celebraciones religiosas o espirituales, Primera de Reyes 10:12 y Primera de Crónicas, 15:16, como en celebración seculares, Isaías 5:2, es decir, de índole social, no de índole religiosa. Címbalos, instrumentos musicales de percusión usados en las ceremonias religiosas o de índole espiritual de Israel, Primera de Crónicas 15:16, 19:28, Segunda de Crónicas 5:13, 29:25, Esdras 3:10, Nehemías 12:27, consistía en dos platillos metálicos que sonaban al golpear uno contra el otro, formaban parte de instrumentos de adoración. Salmo 155, el que usan mucho las bandas de los liceos. Ok. Flauta, instrumento de viento, empleado específicamente por los hebreos. Consistía en un tubo hecho de caña, cobre o bronce, perforado por varios agujeros que se usaban en todas las acciones, cultos religiosos, procesiones, fiestas, funerales. Primera de Samuel 10:5, Primera de Reyes 1:40, Isaías 5:12 y 30:29, Jeremías 48:36 y Mateo 9:23 y Lucas 7:32. Buscan los textos bíblicos en su casa, los revisan, los leen, por favor. El arpa, primer instrumento musical mencionado en la Biblia, Génesis 4:21, y el único de cuerdas nombrada en el Pentateuco. Fue uno de los instrumentos con los que Labán hubiera deseado despedir a Jacob. Génesis 31:27. A pesar de la referencia en Primera de Samuel 16:23, no es claro si se ejecutaba con un plectro
o pequeña varilla de hierro o se pulsaban directamente con los dedos. Según algunos historiadores, el arpa era de madera y tenía 10 cuerdas, tal vez la de David. La de nosotros, ¿cuántas tiene? Esa, hombre, trabaja con madera. Sí, creo que hay una de 30 y hay una de 32. Pero la paraguaya es mucho más grandota y tiene el cuello así. Y la mexicana la usan parecida. El encordado es diferente porque hay variedad. Es decir, los instrumentos han ido evolucionando también. Es decir, la gente los ha ido evolucionando a los instrumentos. El 4 no es de aquí venezolano. Que aquí lo hayan llevado al nivel que está es otra cosa. Pero aquí se inventó el requinto. Es decir, el que tiene 5 cuerdas. Ese sí es de aquí. Hay uno grandote y hay uno pequeñito también. Entonces, eso ha ido evolucionando por causa de los músicos. Según algunos historiadores, el arpa era de madera y tenía 10 cuerdas, tal vez la de David. Era de madera de haya, segunda de Samuel 6:5, o de madera de sándalo, iguales a las que Salomón hizo para el templo, primera de Reyes 10:12. Las arpas eran de variadas formas y tamaños, algunos lo bastante pequeñas como para poder tocarse mientras se caminaban. Primera de Samuel 10:5 era de timbre dulce y melodioso. El arpa era símbolo de felicidad y muy popular en la demostración de júbilo. Los cautivos en Babilonia, sin ánimo para cantar, colgaron sus arpas sobre los sauces. Salmo 137, 1 al 4. Trompeta. La trompeta eran similar al cuerno, pero la usaban los sacerdotes. Eran más de índole religioso, pudiéramos decir, o eclesiástico. A veces se usaban en parte número 10, 1 a 10. Originalmente se mandaron a hacer 2 para el templo, pero el número podía aumentar hasta 120, lo cual dependía del propósito. Segunda de Crónicas 5:12, las trompetas se hacían de huesos, concha o metal, tales como bronce, cobre, plata, oro. Por causa del material, las trompetas producían un sonido alto y estridente. Por lo general, se cree que estas trompetas, por igual, los cuernos no podían producir sonidos en varios diapasones como para dar música en melodía. Sin embargo, podían producir notas ligadas y entrecortadas. De este modo, podían comunicar señal complicadas para anunciar asambleas, batallas y o emboscadas. Las trompetas eran utilizadas para el inicio de la adoración. Segunda de Crónicas 5:13. Estoy creyendo que este material de adoración sirva para bendecir tu vida y la de otros. No olvides que si pecamos por ignorar una verdad, las misericordias de Dios nos alcanzan. Pero si persistimos en pecar, conociendo la verdad, seremos confrontados por Dios. No te engañes, Dios no puede ser burlado. Lo que tú siembras, lo vas a recoger. Señoras y señores, se acabó la materia. Bendiciones para todos y todas. Y les felicito por esta